En biotecnología es fundamental entender cómo se transportan los nutrientes dentro de sistemas biológicos como tejidos, cultivos celulares o los biofilms. Uno de los mecanismos más importantes es la difusión, que consiste en el movimiento de moléculas desde una zona de mayor concentración hacia una de menor concentración debido al movimiento aleatorio de las partículas. Este fenómeno es esencial porque permite que sustancias como la glucosa y el oxígeno lleguen a las células, siendo clave para su supervivencia y funcionamiento. Para describir y analizar este proceso se utilizan modelos matemáticos, los cuales son herramientas fundamentales en la biotecnología, ya que permiten representar fenómenos reales mediante ecuaciones, predecir su comportamiento y optimizar procesos como el diseño de bioreactores y cultivos celulares. En este caso, la difusión se describe matemáticamente mediante la ley de Fick, la cual nos permite modelar cómo cambia la concentración de un nutriente en el espacio y en el tiempo. La difusión es clave en procesos como el transporte de la glucosa en los tejidos, la difusión de oxígeno en biofilms y la distribución de nutrientes en cultivos celulares. Ahora veremos el origen del modelo y su solución general. El modelo de difusión el modelo de difusión se origina a partir de principios físicos básicos, específicamente del transporte de masa. Primero se utiliza la primera ley de la ley de Fick, que establece que el flujo de una sustancia es proporcional al gradiente de concentración, es decir, las moléculas se mueven de donde hay más concentración hacia donde hay menos. Matemáticamente esto se expresa como J es igual a menos D de nabla de C entre D nabla X, donde J es el flujo de la sustancia y D es el coeficiente de difusión. Después, aplicando el principio de conservación de masa, se obtiene la ecuación diferencial de difusión. Esta ecuación describe cómo cambia la concentración de un nutriente en el tiempo y en el espacio. Para resolverla se utiliza el método de separación de variables, suponiendo que la solución puede escribirse como el producto de una función del espacio y una del tiempo. Al desarrollar este procedimiento se obtiene la solución general, que es la siguiente. Esta solución indica que la concentración del nutriente disminuye con el tiempo debido al término exponencial, mientras que su distribución en el espacio depende de funciones senoidales. En términos biológicos, esto significa que el nutriente se va distribuyendo progresivamente en el medio hasta alcanzar un equilibrio. Ahora, en este modelo los equilibrios, la estabilidad y la forma de la curva. En el modelo de difusión, el equilibrio ocurre cuando la concentración deja de cambiar con el tiempo. Matemáticamente, esto sucede cuando la derivada respecto al tiempo es igual a cero. Al cumplir esta condición, la ecuación de difusión se reduce a esta ecuación, lo que indica que la concentración ya no presenta variaciones en el espacio, es decir, se vuelve constante. En términos biológicos, esto significa que el nutriente se ha distribuido uniformemente en todo el tejido o medio. En cuanto a la estabilidad, este sistema es estable porque cualquier diferencia de concentración tiende a desaparecer con el tiempo, es decir, si hay una zona con mayor concentración, el sistema naturalmente evoluciona hacia el equilibrio, eliminando esos gradientes. Esto ocurre porque la difusión siempre actúa en dirección a reducir las diferencias de la concentración, por lo que el equilibrio es estable. Respecto a la forma de la curva, al inicio se observa un pico alto de concentración en la zona donde se introduce el nutriente. Conforme pasa el tiempo, ese pico comienza a disminuir y la curva se va haciendo más plana. Finalmente, la curva tiende a una línea casi horizontal, lo que representa que la concentración es prácticamente la misma en todo el sistema. En términos más sencillos, la gráfica muestra cómo el nutriente pasa de estar concentrado en un punto a distribuirse completamente en el medio. Ahora les daré un ejemplo sobre esto. Supongamos que tenemos un cultivo celular y agregamos glucosa en la superficie. Al inicio, la concentración es alta en el exterior y baja dentro del tejido,
por lo que la glucosa comienza a difundirse hacia el interior. Siguiendo la ecuación de difusión basada en la ley de Fick, hacemos cálculos matemáticos desde la solución general que ya fue explicada. Se sustituyen los valores y tomando como ejemplo vamos a agarrar que la difusión de glucosa de tejido, la D, es igual a 0.5, el tiempo a 1 y la posición en 2. Sustituimos entonces los valores. Entonces tendríamos que cuando C tiene una posición de 2 y un tiempo de 1, va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de 4pi por 0.5 por 1, y todo eso multiplicado por e a la menos 2 al cuadrado entre 4 por 0.5 por 1, y quedaría de esta forma. Entonces hacemos los cálculos y siguiendo la operación quedaría como 1 entre raíz cuadrada de 2pi por exponencial de menos 2. Después quedaría como raíz cuadrada de 2pi, que es igual a 2.506, y de la exponencial de menos 2 es igual a 0.135. Entonces ya con esos datos despejamos y quedaría una división de 0.35 entre los 2.506. Así daría como resultado final una concentración de 0.053. Entonces, esto significa que conforme nos alejamos del punto donde se agregó la glucosa, la concentración va a disminuir considerablemente, lo que refleja el proceso de difusión en el tejido. En la gráfica se observa cómo la concentración de glucosa cambia con respecto del tiempo. Al inicio se presenta un pico alto de concentración en una zona específica. Conforme va pasando el tiempo, ese pico va disminuyendo y la curva se hace más plana, lo que entonces nos indica que la glucosa se está distribuyendo en todo nuestro tejido. Finalmente, la concentración tiende a ser uniforme, lo que representa que el sistema ha alcanzado el equilibrio. Este modelo de difusión nos presenta algunas limitaciones importantes, ya que no considera el consumo del nutriente por parte de las células. En un sistema real, las células están absorbiendo constantemente la glucosa, lo que modifica la distribución de la concentración. Además, este modelo supone que el medio es homogéneo y no incluye otros mecanismos de transporte, como la convección o el transporte activo. Entonces, por lo tanto, aunque el modelo describe adecuadamente la difusión, no representa completamente lo que ocurre en sistemas biológicos reales. Otro ejemplo puede ser que imaginemos que tenemos un tejido de 1 centímetro de grosor. En un extremo hay un capilar que contiene glucosa a una concentración de 10 milimol por litro. El resto del tejido no tiene glucosa al inicio. Queremos saber cuánto se va a ir difundiendo la glucosa hacia el interior del tejido con respecto del tiempo. Entonces ya sabemos que esta es la ecuación de la difusión, que nos dice cómo cambia la concentración, que se representa con la letra C, de una sustancia con el tiempo, dependiendo de cómo varía espacialmente en el tejido. Eso la representa nuestra derivada segunda respecto a x. Para que sea más sencillo este ejercicio, vamos a observar solo un punto dentro del tejido, justo en el centro, y ver cómo va a cambiar la concentración con respecto del tiempo. Usaremos una solución aproximada que depende solo del tiempo. Entonces, como ya habíamos dicho, tenemos un valor de 10 milimol por litro, será nuestra concentración máxima, y nuestro valor de D de 0.01. Entonces vamos a calcular la concentración en el centro del tejido en distintos momentos del tiempo. Vamos a comenzar con un tiempo de 0 segundos. Y entonces, al sustituir en nuestra fórmula, podemos ver que al inicio no hay glucosa. Así le haremos el mismo procedimiento con los 100 segundos, 200 segundos y 300 segundos. Entonces vamos a sustituir, por ejemplo, en los 100 segundos. Cuando C está con los 100 segundos va a ser igual a 10 por 1 por exponencial de 0.01 por los 100.
como ya se había dicho, son los datos que ya tenemos. Y haciendo el cálculo nos queda que la concentración a los 100 segundos es de 6.32 milimol por litro. Eso quiere decir que la concentración de estar en un tiempo de 0 a estar en un tiempo de 100 segundos sí sube con respecto del tiempo. Haciendo el mismo procedimiento con los demás tiempos, entonces tenemos la concentración en 200 segundos. Como se ve en la fórmula, solamente se hace el cambio, en vez de los 100 segundos hacemos 200 segundos. Y después con los 300 segundos para obtener los resultados. Esos son los resultados. Este modelo representa cómo la glucosa, un nutriente esencial para las células, se difunde desde un capilar hacia el interior del tejido. De acuerdo a la gráfica que se muestra, con los datos ya calculados, ya hechos, al inicio la concentración de glucosa es alta en el capilar, pero cero en el tejido. Con el paso del tiempo de los segundos, las moléculas de glucosa comienzan a moverse por difusión, es decir, desde donde hay más hacia donde hay menos. Esto ocurre de forma pasiva, sin necesidad de energía, y depende de la diferencia de concentraciones y del coeficiente de difusión. En el cuerpo humano, este proceso es fundamental porque las células del tejido necesitan glucosa para obtener energía a través de la respiración celular. Si no reciben suficiente glucosa, su funcionamiento se va a ver afectado. En el ejemplo, se considera que las células necesitan al menos 4 milimol por litro de glucosa para funcionar correctamente. A este valor lo llamamos punto crítico, como se observa en nuestra gráfica. Si la concentración en el tejido no alcanza ese nivel, las células podrían entrar en un estado de estrés o e incluso morir por esa falta de energía. Según nuestros cálculos, este punto crítico se alcanza aproximadamente a los 140 segundos. A partir de ese momento, el tejido ya tiene suficiente glucosa para mantener sus funciones básicas. Aunque este modelo nos ayuda a entender cómo se difunde un nutriente, es importante saber que es una simplificación. En la realidad, las células no solo reciben glucosa, sino que también la consumen constantemente y aparte requieren de otros nutrientes. Además, en el cuerpo hay flujo sanguíneo continuo, transporte activo y otros factores como la temperatura, el pH y la presencia de otras moléculas que afectan la difusión. Este modelo tampoco considera la forma tridimensional del tejido, ni las diferencias entre tipos celulares. Por eso, aunque es útil para visualizar el proceso básico de difusión, no reemplaza un modelo fisiológico completo. Y por último, una conclusión, y bueno, este modelo me permitió entender cómo se describe matemáticamente el transporte de nutrientes en sistemas biológicos. También aprendí que la difusión es un proceso clave en la biotecnología. Se puede modelar con las ecuaciones diferenciales, y el comportamiento del sistema depende del coeficiente de difusión. Sin embargo, también tiene algunas limitaciones, ya que no considera procesos más complejos, como es el consumo celular. Aún así, este modelo es fundamental para aplicaciones como el diseño de bioreactores, la ingeniería de tejidos o el cultivo celular.